de reanimación neonatal. Tenemos la 8ª edición del libro de reanimación neonatal que salió en junio del 2021. Hay ciertos cambios con respecto a lo que venimos haciendo dentro de los procesos de reanimación. Vamos a empezar primero como recordando pues toda la parte del flujograma de reanimación. Esta carta de reanimación, que así se llama, la desarrolló la doctora Viviana Rodríguez, a quien agradezco inmensamente el haber compartido pues esta carta de reanimación con todas las personas que pertenecemos pues al manejo de los recién nacidos y de todo el área neonatal pues prácticamente en el país. Es una carta que está a libre consulta y comprende el flujograma de reanimación y asociado a eso, pues estas tablas que están ahí es acerca de vía aérea, ventilación, circulación, medicamentos, qué es Mister Sopa, cuáles tubos tenemos que usar para intubación orotraqueal y cuáles son los medicamentos usados dentro de la reanimación neonatal. Entonces, recordar siempre que vamos a estar en los procesos de reanimación neonatal, a diferencia de los otros procesos de reanimación en otras edades, pues que los recién nacidos son dependientes de vía aérea, entonces todo nuestro enfoque neonatal y el enfoque de todos los procesos de reanimación y de todo lo que hacemos es ayudar a esos bebés a respirar, partiendo de programas de difusión de la masiva como tal, dados para promotores de salud, para cualquier persona que esté involucrada en la atención del parto, desde el minuto de oro hasta, pues obviamente, el programa de reanimación neonatal, como tal el NALS, que está pues dado para personal médico y de enfermería, terapeutas respiratorias y pues todos aquellos que estén involucrados en la atención de un parto. Entonces, solamente para repasar, acuérdense que siempre vamos a preguntar los antecedentes, como todos estos factores de riesgo prenatales que hacen que un parto o que podamos prever que el nacimiento del bebé va a ser un parto laborioso y por tanto el bebé va a requerir algún tipo de reanimación. Posterior al nacimiento, vamos a evaluar unas 3 preguntas que son las que nos van a determinar qué tanto el bebé va a necesitar o no de ayuda de nosotros, de algún proceso de reanimación. Vamos a hacer posteriormente unos pasos iniciales. Esto lo vamos a ver a medida que vayamos transcurriendo en la charla. Y posterior a esto vamos a tomar decisiones basados en 2 elementos importantes que son si el bebé respira o cómo está también la frecuencia cardíaca. De acuerdo a estos 2 signos clínicos vamos a tomar decisiones respecto a la parte ventilatoria y pues realmente a medida que va transcurriendo y vamos bajando en el flujograma, ustedes van a notar que el soporte ventilatorio es bastante importante en el proceso de reanimación del bebé y que posterior a empezarlo a apoyar con ventilación a presión positiva, vamos a tener la frecuencia cardíaca como determinante de otras estrategias de soporte ventilatorio y asimismo también de necesidad de compresiones o uso de medicamentos. Entonces, en la parte aquí de la vía aérea, vamos a mirar que gran parte de estas maniobras que usamos dentro de lo que llamamos los pasos iniciales de reanimación no han cambiado como tal. La parte de la ventilación y las indicaciones de ventilación a presión positiva, pues siguen siendo exactamente las mismas. En cuanto a la sede de circulación, pues para nosotros sí es muy importante asegurarnos que el bebé esté bien ventilado previo a iniciar un proceso de apoyo circulatorio. Y en cuanto a los medicamentos, pues seguimos usando los 2 medicamentos que son la adrenalina y los cristaloides dentro de los procesos de reanimación. Entonces, vamos a empezar. Digamos que esto es el abrebocas de lo que tenemos del flujograma y vamos a hacer énfasis como en ciertos cambios. Se van a dar cuenta que realmente el libro como tal y el NALS en su 8ª edición tiene un gran componente de trabajo en equipo, un gran componente de liderazgo y de cómo coordinar todos los procesos para que tengamos reanimaciones adecuadas y efectivas. Entonces, vamos a empezar con la anticipación y la preparación para la reanimación. Esto es como un resumen o un compendio pequeño de los apartes más importantes del libro de reanimación neonatal en su 8ª edición. Este trabajo se realizó con los residentes que pasaron ahorita y que fueron de primer año y que ya ahorita están iniciando su segundo año, pues obviamente también
a quienes agradezco pues por todo su trabajo y su disposición. Entonces, siempre hemos hablado de que si tenemos una preparación previa al parto, vamos asimismo a tener menos dificultades durante la reanimación, vamos a tener un control un poco más adecuado de todo lo que se lleva a cabo dentro de este proceso. Entonces, siempre nos hemos hecho 4 preguntas que creemos engloban todos los factores de riesgo, todo lo que deberíamos saber acerca de lo que vamos a enfrentar durante la reanimación del recién nacido. Entonces, estas 4 preguntas previamente eran cuál era la edad gestacional esperada, si el líquido amniótico es claro, si hay algún factor de riesgo adicional. Y la otra pregunta se relacionaba con el número de bebés que venían en cada gestación. Realmente los estudios y todo lo que se ha volcado un poco ahora a estudiar los beneficios del pinzamiento habitual del cordón umbilical, que claramente ya están demostrados, sobre todo en los prematuros, en hacer una transición un poco menos laboriosa a la vía extrauterina, en disminuir el riesgo de hemorragia intraventricular, en disminuir el riesgo o la necesidad de transfusiones postnatales, pues eso digamos que eso ya está escrito, entonces nos volvemos a preguntar si deberíamos con estos bebés esperar un poco más y ayudarlos un poco más en la transición, haciendo reanimaciones con un cordón indemne o con un pinzamiento habitual en aquellos niños que nacen no vigorosos o cómo vamos a manejar ese cordón umbilical. Entonces, la pregunta que cambió en esta edición del NALS es que retiramos la pregunta de cuántos bebés esperamos y la cambiamos por cuál es su plan de manejo del cordón umbilical. Como les comentaba, la anticipación y la preparación son 2 cosas que van a hacer que nuestra reanimación sea exitosa. Entonces, esto debemos hacerlo de rigor siempre que vayamos a atender un parto. Siempre debemos saber a qué nos vamos a enfrentar y pues tener todos los equipos, tanto humanos como técnicos, necesarios para esta reanimación. La idea, como les comenté también, gran parte del principio del libro habla de cómo informarnos, de la importancia de la información y esas exposiciones informativas para el equipo previo a la información donde se puedan discutir pues estas preguntas. Entonces hablamos de una reunión informativa del equipo previo a la reanimación donde evaluamos de los factores de riesgo, identificamos al líder del equipo, nos anticipamos a las posibles complicaciones de acuerdo a esos factores de riesgo que detectamos de acuerdo a la gestacional. Claramente, pues no es lo mismo reanimar a un niño a término sin factores de riesgo que a un prematuro o a un niño con alguna anomalía congénita. Delegamos tareas, roles que deben ser desempeñados durante la reanimación, identificar también, y en esto hacen bastante énfasis en esta edición del libro, quién va a documentar los eventos a medida que ocurre, es decir, quién va a ser ese líder, quién va a llevar los tiempos, quién va a ir anotando si estamos o no estamos logrando los tiempos objetivo. Determinamos qué suministros y qué equipos se necesitarán y identificamos cómo llamar para obtener pues, ayuda adicional en caso de requerirlo. Entonces, esta reunión es supremamente importante. Nosotros, pues, digamos que afortunadamente en San Ignacio somos un equipo realmente y tenemos la oportunidad muchas veces de hablar entre nosotros cuando vamos a ir a un parto de alto riesgo e incluso pues vamos muchas veces acompañados o con un apoyo, pues claramente en un parto de alto riesgo para que el bebé pues que viene ya en desventaja sea atendido digamos, con la mejor calidad y ofreciéndole lo mejor para que su desenlace sea el más favorable. Entonces, nos hablan también cuáles son las características y por qué debemos identificar a un líder. Entonces, el líder no solamente es la persona que más conoce, sino también tiene que tener ciertas habilidades de comunicación. Entonces, cualquiera del equipo que domine este algoritmo de reanimación y tenga habilidades de liderazgo, pues puede convertirse en el líder de la reanimación. También tiene que tener muy buenas habilidades, como les decía, de comunicación, para dar instrucciones, para compartir información, para delegar responsabilidades, para coordinar y mantener un entorno profesional. También tiene que utilizar eficazmente los recursos. También tiene que estar al tanto de toda la situación, digamos, como con una visión general del panorama y eventualmente, si este líder, que en este caso es una persona que está
y ellos son enfáticos en decir externo a la reanimación, como supervisando toda la reanimación que se lleva a cabo. Si en algún momento es requerido como un tercer reanimador o un segundo reanimador, pues se debe tener un backup para poder nombrar a otra persona como líder para que continúe desarrollando pues este papel. Eh, lo importante de la comunicación y el trabajo en equipo es lo que va a hacer que nuestros procesos también sean exitosos. Entonces, en ese orden de ideas, nos hablan de la comunicación de circuito cerrado, en lo cual debemos trabajar constantemente. Tenemos que hacer contacto visual con la persona, ¿no es cierto? Dirigir la solicitud a una persona específica. Para esto necesitamos conocernos, para esto necesitamos habernos preparado para la reanimación, saber con quién vamos a entrar a la reanimación. Hablar claro, después de dar la instrucción es supremamente importante decirle al receptor que nos diga nuevamente y nos confirme cuál fue la instrucción que se le dio, es decir, no sé, adrenalina 0.2 cc por el catéter umbilical, jefe, y entonces la jefe dice, doctor, 0.2 cc por el catéter umbilical, de adrenalina estoy administrando, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que hacer una comunicación de circuito cerrado para verificar las órdenes, dado que por la situación de estrés por la que se pasa durante un proceso de reanimación, pues el riesgo de tener errores, pues siempre va a estar ahí presente. Y en cuanto a la documentación, es importante para la toma de decisiones clínicas y también para mejorar la calidad. Y en esto es un gran cambio que tiene esta edición. Esta edición habla de procesos de calidad, de mejoramiento continuo y creo que todas las unidades y todas las instituciones de salud están volcadas a mejorar sus procesos, a tener planes de mejora, a tener atenciones con calidad, ¿sí? Debemos tener una documentación con el código neonatal. Debemos también saber cuánto tiempo nos demoramos en la reanimación, si esos tiempos fueron óptimos, lo que llamamos nosotros también reunirnos después de la reanimación y hacer esta debriefing o retroalimentación acerca de qué puede mejorar y cómo podemos ser óptimos en el proceso de reanimación de los bebés y qué vimos que podemos mejorar. O sea, aquí el error como tal se ve y lo vamos a ver siempre dentro de los procesos de calidad como la opción de un plan de mejora para que la siguiente reanimación sea mucho mejor. Entonces, esto es lo que les estaba hablando. ¿Cuáles son los beneficios de este debriefing o de este interrogatorio de un equipo posterior a la reanimación? Es una revisión que siempre tienen que ver ustedes como constructiva de las acciones y de los procesos que pues hacen que tengamos un aprendizaje reflexivo, o sea, que interioricemos cada una de nuestras dificultades y tratemos de trabajar para lograr que se superen. Realizar un interrogatorio después de la reanimación refuerza los buenos hábitos de trabajo en equipo y ayuda al equipo a identificar áreas de mejora. Si tienen alguna pregunta durante la presentación, no tengo inconveniente en que me interrumpan en el momento. No puedo ver de pronto si alzan la mano, pero pues no se queden, digamos, de pronto con la duda o si no estoy siendo clara, me pueden preguntar. Entonces, en cuanto a los pasos iniciales, entonces ya vimos como primero las 4 preguntas que tenemos previo al nacimiento, nos organizamos como equipo, elegimos al líder, ya digamos que somos un equipo que trabaja de manera sincronizada y el bebé nace. Entonces, de acuerdo a cómo nazca, volvemos a hacer 3 preguntas, que son nuevamente la gestacional, cómo está el tono de este bebé y si respira o no respira, tratando de identificar si el bebé está en una apnea primaria, que es aquella que responde rápidamente al estímulo, o está en una apnea secundaria, que es aquella que necesita de soporte ventilatorio con presión positiva. Entonces, estos bebés vamos a evaluarlos a la luz de estas 3 preguntas y vamos a determinar entonces cuáles son estas recomendaciones, iniciando por el gran cambio que tiene este libro, que es cuál es el plan del cordón umbilical, ¿no? Entonces hablamos de que el tiempo mínimo ideal del pinzamiento del cordón umbilical debe ser de 30 a 60 segundos, que todos los recién nacidos requieren una evaluación rápida con las 3 preguntas principales, el tono, respira o llora, es a término. La evaluación visual de la cianosis no es objetiva y debe medirse con un pulso oxímetro. Si hay líquido teñido de meconio y el bebé no está vigoroso, debemos llevar al bebé a la lámpara de calor radiante para realizar los pasos iniciales. No se sugiere succión. ¿A qué se refiere a esto? Entonces, hablamos que entre las 4 preguntas anticipatorias estaba la gestacional,
cómo estaba el líquido amniótico, cuáles eran los factores de riesgo y el plan del cordón umbilical. Durante muchos años, digamos que los pediatras y neonatólogos teníamos la indicación clara de que si un bebé nacía con líquido amniótico teñido de meconio y el bebé estaba no vigoroso, es decir, no respiraba, la frecuencia cardíaca era baja y estaba hipotónico, debíamos realizar ciertas maniobras, de entre las cuales se incluía la aspiración de la vía aérea bajo visión directa con un laringoscopio y a través de un tubo orotraqueal. Realmente esta maniobra delegada en una persona con poca experiencia lo que hacía era retrasar la oportunidad de que este bebé iniciara su esfuerzo respiratorio o de que lo ayudáramos a respirar. Y entonces un bebé que venía en desventaja probablemente a la asfixia perinatal que podría tener, se le asociaba a una asfixia postnatal, retrasando pues obviamente el proceso de su respiración espontánea. Entonces, por eso este libro vuelve a recalcar que todo esto de saber acerca del líquido, pues probablemente nos sirva para saber si un bebé nace teñido de meconio y es vigoroso, es decir, es un niño que respira y tiene un buen esfuerzo respiratorio, que tiene un buen tono, una buena frecuencia cardíaca, pues va a ser reanimado como el flujograma de reanimación, y en cambio si nace no vigoroso también. Y lo vamos a ayudar a respirar y vamos a obviar y a dejar en el pasado todo este tipo de maniobras diferentes que nos pedían, porque lo importante es que el niño respire y estamos haciendo protección cerebral desde que el niño está, pues obviamente naciendo. Entonces lo importante es que aprenda y que pueda respirar. Entonces vuelve a recalcarnos una y otra vez que por favor lo importante es que el niño y que lo ayudemos a respirar. Entonces en cuanto al pinzamiento del cordón, este es un tema de investigación, las reanimaciones con cordón indemne, es decir, con el cordón intacto. Todavía, digamos que están en estudios para dar una recomendación como tal, pero pues si la circulación de la placenta no está intacta, como después de un desprendimiento de placenta y un abrupcio, ¿no es cierto? Pues eventualmente no podríamos dejar a este bebé con un cordón intacto y deberíamos pinzarlo de manera inmediata para evitar pérdidas sanguíneas del bebé a través de la placenta. No hay suficiente evidencia para evaluar pues, la seguridad del pinzamiento tardío o habitual en el contexto de un parto con embarazo múltiple. Asimismo, no hay suficiente evidencia tampoco en otras situaciones como la restricción del crecimiento intrauterino, con mediciones anómalas del Doppler fetal de la arteria umbilical. Asimismo, tampoco hay suficiente evidencia en aquellos niños que nacen no vigorosos. Entonces, realmente es un tema que, a la luz de que tenemos muchos beneficios del pensamiento habitual, la recomendación en este momento es que el tiempo como tal mínimo, según la recomendación del libro, es 30 segundos, y idealmente pues después del minuto, pero en aquellos bebés que nacen no vigorosos o que nacen deprimidos, pues podríamos considerar que 30 segundos es suficiente, ya que dentro del primer minuto postnatal, que es el llamado el minuto de oro, estos bebés deben respirar o deben ser asistidos para que aprendan a respirar. Entonces, digamos que este es el primer tema grande del nuevo libro, asociado pues obviamente a todo lo que nos habla de la preparación, comunicación, liderazgo y trabajo en equipo. Entonces, después de hacer los pasos iniciales de la atención del recién nacido, vamos a evaluar la respuesta a esta reanimación. Entonces, debemos evaluar si el bebé respira o no respira. Si en este momento el bebé no está respirando, entonces ya nos han hablado que debemos buscar al segundo reanimador y pues obviamente debemos tratar de iniciar el soporte ventilatorio, dado que la ventilación de los pulmones pues, es la medida más importante y eficaz durante la reanimación neonatal, y debemos tratar de iniciar este soporte dentro del minuto de oro, es decir, dentro del primer minuto postnatal. Si queremos cumplir con estos tiempos, pues hace que sea necesario que lo que hablamos previamente acerca de la planeación, la anticipación, la preparación, sea una realidad, y que todos estos momentos de llegar a sala de partos y no saber a qué nos vamos a enfrentar, pues deben quedar en el pasado. Nos hablan también y vuelven otra vez a recalcar, como en el libro anterior, acerca del tema del oxígeno. El oxígeno es un medicamento y como medicamento tiene efectos adversos. Acuérdense que la hiperoxia
produce radicales libres y toxicidad por radicales libres de oxígeno y pues no es bueno para los bebés, y si los bebés son prematuros, pues esto va a empezar a dañar como tal todo el endotelio vascular a nivel del pulmón, va a ser un proceso inflamatorio crónico a nivel alveolar, y esto va a hacer que la displasia broncopulmonar pues inicie desde sala de partos, y es una de las complicaciones pues que tenemos pues de la prematurez, y en la que se trabaja creo que todo el tiempo en tratar de disminuirla o de disminuir su severidad. Asimismo, pues el oxígeno está relacionado directamente con el riesgo de retinopatía de la prematurez. Entonces, por eso estas tablas siempre permanecen, por lo menos en la sala de reanimación de nosotros, para saber cuáles son las metas de saturación. Recuerden que un feto en útero satura alrededor del 60%, entonces tenemos que dar estos tiempos hasta los 10 minutos, unos tiempos de transición adecuados para que el bebé sature las metas que queremos obtener entre 85 y 95. Entonces, ¿cómo debemos nosotros titular este oxígeno? Con un pulso oxímetro. Entonces, ya previamente hemos visto que la cianosis es completamente subjetiva. Entonces, al ser subjetiva, solamente el oxímetro de pulso colocado en una saturación preductal nos va a dar la posibilidad de saber si un niño necesita o no necesita oxígeno después del nacimiento, de acuerdo a las metas que ustedes ven ahí en las tablas. Asimismo, a los niños mayores de 35 semanas o con una gestacional mayor o igual a 35 semanas, se deben iniciar las reanimaciones con oxígeno al 21%, y a los menores de 35 semanas con periodos entre 21 y 30%. Solamente administrar oxígeno suplementario si la saturación de oxígeno es inferior al rango para el bebé, y idealmente debemos usar blender o mezcladores para tratar de lograr optimizar estas FIO2 aportadas y que sean totalmente confiables. En la octava edición nos hablan de que si no hay un mezclador, podemos usar FIO2 al 100% y alejar o acercar al bebé de la fuente de oxígeno según la saturación que tengamos en ese momento. Entonces, ¿qué hacemos si el bebé está en una apnea secundaria? Pues estos bebés son los bebés que requieren soporte con ventilación a presión positiva. Y en cuanto a esto, tenemos nuevamente que la ventilación puede ser el punto más importante de estas reanimaciones. Está indicada si el bebé no respira, o si el bebé está jadeando, o si la frecuencia cardíaca es inferior a 100 latidos por minuto. La concentración inicial de oxígeno se va a titular de acuerdo a si es mayor o igual a 35 semanas o menor de 35 semanas. Y la frecuencia de ventilación va a ser de 40 a 60 respiraciones por minuto con nuestro ventila 2-3. Y la frecuencia inicial o la presión inicial de ventilación puede llegar a ser de 20 a 25 centímetros de agua de PIP. El indicador más importante de una ventilación a presión positiva exitosa siempre va a ser el aumento de la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca no aumenta en los primeros 15 segundos, debemos realizar los pasos correctivos. Entonces, durante mucho tiempo estuvimos acostumbrados a hacer, y claramente los ciclos de ventilación son ciclos de 30 segundos, pero desde la edición anterior nos dicen, bueno, miremos a los 15 segundos de iniciar esta ventilación a presión positiva, ¿cómo lo estamos haciendo? Porque realmente si el tórax no está expandiendo y la frecuencia cardíaca en lugar de mejorar va en descenso, pues probablemente algo debemos corregir, y esto es, todo el tiempo nos está hablando de qué podría estar pasando para que la reanimación no esté siendo efectiva, qué podemos corregir y anticiparnos y hacerlo rápido. Entonces, por esta razón, si a los 15 segundos del primer ciclo de ventilación a presión positiva ustedes detectan que no está funcionando, entonces deberían hacer los pasos correctivos, que son los pasos que están dentro de la mnemotecnia de Mr. Sopa. Para suministrar ventilación a presión positiva, pues seguimos usando los mismos dispositivos: bolsas autoinflables, bolsas infladas por flujo y el dispositivo de pieza en T. Como les digo, esta edición habla todo el tiempo de corregir lo que podemos corregir, hacerlo de manera rápida y hacer listas de chequeo y de verificación, y haber probado todos estos equipos antes de usarlos. Entonces, ¿cuál equipo voy a usar yo? Con el que yo esté más familiarizado, el que yo sepa usar. Pero todas las preguntas que ustedes ven en esta diapositiva van encaminadas a evaluar y hacer como una lista de chequeo de voy a probar este equipo antes de usarlo.
¿sí? En cuanto a las bolsas autoinflables, siempre nos toca estar claros en revisar si se siente que haya presión, si vamos a tener con la posibilidad de tener un manómetro o no, tener abierta la válvula de liberación de presión y probarla, mirar que esté íntegra como tal en la bolsa, o sea, que puede estar fallando y qué podemos mejorar si es que en nuestro hospital o nuestra institución vamos a seguir reanimando con bolsas autoinflables. Probablemente no todas las bolsas autoinflables tengan la posibilidad de tener el manómetro, ¿sí? Pero digamos que si este es el dispositivo que vamos a usar de rutina, podríamos hacer como la gestión para poderlo conseguir. En las infladas por flujo, entonces también nos toca estar evaluando que no haya desgarros de la bolsa, que realmente sí esté dando presión. También tenemos que ajustar la válvula de control de flujo. Digamos que es como, son listas de chequeo que son las que ustedes ven ahí y siempre tenemos que hacerlas con cada reanimación y previo a cada reanimación. Con el dispositivo empieza en T, creo que ya los residentes saben, tienen que probarlo antes de ponerlo y de sellarlo contra la cara del bebé. Tenemos que cuadrar los parámetros de la pieza en T antes de iniciar la reanimación. Tenemos que verificar cuál es el flujo con el que vamos a reanimar. Todos estos dispositivos y están indicados con flujos de 10 litros por minuto. Entonces, toda esta parte de presiones va a ser basada pues en este flujo. Previamente usábamos flujos de 8, ya nos dijeron que pues son flujos de 10. En cuanto a la máscara laringe, entonces, pues es un dispositivo que nos puede ayudar en el momento en que eventualmente no podamos intubar a un bebé. Es una alternativa importante para tener en cuenta. Se introduce en la boca del bebé y se le hace avanzar pues, la punta hasta que llega casi al esófago. Y una vez la máscara está totalmente introducida, entonces se infla, ¿sí? El tema que tenemos con las máscaras laringeas es que la más pequeña que tenemos es una máscara laringea que es indicada para un bebé de aproximadamente 34 semanas o 2 kilos de peso. Entonces tenemos que tratar de, en estos procesos de simulación, practicar el tema de la intubación, porque los niños pequeños, los prematuros, los más chiquitos, son los que van a necesitar probablemente más soporte ventilatorio y pues realmente para nosotros el soporte ventilatorio en ese momento pues va a ser como tal un tubo orotraqueal. La máscara laringea, cuando retirarla, Doctora, tiene... perdón, la interrumpo, dejo de compartir su contenido. Dame un segundo porque estaba... Perdón, ya vuelvo a... Ahí está otra vez. Sí, señora. Ok, gracias. Entonces, les estaba hablando entonces que la máscara laringea, pues es una alternativa como tal, pero es una alternativa, digamos, desde el punto de vista un poco transitoria, ¿sí? Los bebés se pueden conectar a estos dispositivos, pero la idea es que podamos insertar y asegurar la vía aérea con un tubo endotraqueal, ¿listo? La máscara laringea, entonces no tenemos como tanta seguridad respecto a la administración de medicamentos. Nosotros a veces cuando no tenemos la opción de tener un acceso venoso central, podemos suministrar medicamentos por el tubo orotraqueal. Entonces la máscara laringea no es como el dispositivo que nos pueda asegurar que estos medicamentos se absorban de adecuada manera. Entonces la idea siempre va a ser podernos entrenar y todo el tiempo hablan de los procesos de simulación y por eso la simulación clínica está cobrando cada vez más importancia dentro de las carreras de medicina. Entonces, nosotros empezamos todo este proceso de darle ventilación a presión positiva al bebé, de reevaluar a los 15 segundos cómo lo estábamos haciendo, notamos que algo no estaba funcionando porque el bebé en lugar de mejorar estaba empeorando y decidimos hacer las maniobras correctivas de la ventilación, como les comentaba, las que están agrupadas en la sigla de Mr. SOP. Entonces, a recordar, Mr., la M de máscara, asegurarnos que está bien sellada, que es la máscara adecuada, la R de reubicar la vía o reposicionar la cabeza para que permitir una mejor entrada de aire en la vía aérea.
Luego la S de succión, la O de abrir la boca del bebé un poco más, la P de subir la presión y la A de vía aérea alterna. Entonces aquí es cuando tenemos que empezar a mirar cómo vamos a asegurar esa vía aérea, ¿sí? Cuando uno hace las cuentas, si las reanimaciones fueran perfectas, si todo fluyera como dice el flujograma, aproximadamente un recién nacido debe estar intubado sobre los 2 minutos y medio. Entonces, si nosotros queremos que esto fluya de esta manera y sea así, pues debemos tener una gran preparación y debemos tener como un equipo, un gran entrenamiento en todo lo que estamos haciendo. Entonces llegamos a la parte A de Mr. Sopa, que es intubar al bebé, porque no hemos logrado que respire, porque la frecuencia cardíaca sigue bajando. Entonces, esa intubación pues, es fuertemente recomendada si la frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto y no aumenta después de ventilación a presión positiva con máscara facial o máscara laríngea. Se recomienda la inserción del tubo endotraqueal antes de iniciar las compresiones torácicas. Si la intubación no tiene éxito y el bebé pesa más de 2 kilos, pues se puede usar la máscara laríngea. ¿Para qué podemos usar este tubo? Pues para succionar la tráquea directamente, si es que está obstruida por secreciones espesas, también pues posteriormente para administrar surfactante, para estabilizar al bebé con sospecha de hernia diafragmática, esto en consideraciones especiales de reanimación y pues como les decía, para suministrar medicamentos en caso de que no tengamos ningún otro acceso. Una persona con habilidad de intubación debe estar disponible en el hospital, no solamente en el hospital, sino cerca a la sala de reanimación. Probablemente, como les comentaba, si empiezan a dar ventilación a presión positiva y están solos, ustedes deben llamar a un segundo reanimador. Uno, para que los asistan en esa evaluación de los 15 segundos iniciales. Dos, porque si ustedes no están entrenados en intubar, probablemente necesitan una persona un poco más experta para que los ayude si la reanimación sigue en un curso desfavorable. Lo ideal es que el procedimiento de intubación se complete dentro de 30 segundos. Siempre van a hablar que son 2 intentos de intubación por cada reanimador. ¿Cómo sabemos si está intubado? Nos recomienda el uso del capnógrafo. Sin embargo, pues no tenemos capnógrafo y definitivamente somos muy clínicos, entonces pues simplemente, ¿cómo podemos saber que el bebé está intubado? Pues porque vimos que el tubo pasó por las cuerdas, porque hay columna de aire, porque hay expansión torácica y porque auscultatoriamente, ¿no es cierto? Vamos a escuchar la ventilación simétrica, porque no escuchamos en epigastrio que esté el tubo ahí y pues si el niño mejora y ventila, pues lo más probable es que la frecuencia cardíaca comience a subir. Durante la anterior edición nos recomendaban la fórmula de introducir el tubo orotraqueal, el peso más 6, es decir, si el niño pesaba 2 kilos, entonces 2 más 6, 8, y ese era el número que se debía ver en la comisura del labio para fijar el tubo orotraqueal, pues obviamente previo a haber auscultado que el bebé estuviera, y la ventilación estuviera simétrica. Aquí nos recomiendan la longitud trago nasal del trago de la orejita al naso de la nariz y esto lo sumamos el número 1. ¿Listo? Esa es la longitud que debe tener el tubo orotraqueal o de inserción del tubo orotraqueal. Se confirma con auscultación y bueno, ellos tienen la posibilidad de tomar una placa de tórax en sala de partos, probablemente nosotros no la tengamos, pero la idea es que cada uno de nosotros acomodemos estas recomendaciones de la mejor manera a los recursos que tenemos disponibles. Si el tubo está insertado correctamente pero el tórax no expande, nos toca sospechar obstrucción de la vía aérea y podemos succionar la tráquea a través del tubo orotraqueal. Si la condición del recién nacido en lugar de mejorar empeora después de haber introducido el tubo orotraqueal y estar seguros de que está intubado, vamos a revisar la mnemotecnia de Doni. Entonces, ¿fue que se desplazó el tubo? ¿Será que el tubo está obstruido por secreciones? ¿Será que el nene hizo un neumotórax? ¿O hay algún tipo de falla en el equipo? Y la idea, pues obviamente, es que estemos los que podemos estar con conocimiento, que si hay una reanimación que uno prevé que va a necesitar ayuda, pues que esta persona esté presente en el momento que nazca el bebé
Cada vez nos hablan más de la posibilidad de que estén 2 reanimadores entrenados con habilidades incluso de intubación en el momento del nacimiento de un bebé de alto riesgo para evitar intentos repetidos de intubaciones traqueales fallidas. Para mencionar las hojas del laringoscopio, entonces son hojas rectas, los tubos endotraqueales tamaños de 2 a 4. Nosotros tenemos en los neonatos la vía aérea no es cilíndrica, sino es más cónica hacia el final, razón por la cual no usamos tubos orotraqueales con neumotaponador. Y nos recomiendan tener un aspirador, que es un aspirador traqueal, que no es más que un dispositivo que durante muchos años usamos como aspirador de meconio, que hace parte de unas sondas de aspiración. Y durante mucho tiempo nosotros guardábamos esos dispositivos para estos bebés meconianos no vigorosos. Con o sin aspirador traqueal, realmente con una sonda orogástrica, podemos aspirar al tubo a través de su luz y no tendríamos, digamos, ningún tipo de inconveniente si estamos viendo que el tubo está obstruido por secreciones espesas. Entonces, cuando vemos que el bebé está yendo en deterioro clínico, siempre tenemos que evaluar, ¿no es cierto?, la frecuencia cardíaca del bebé para saber si lo estamos ventilando adecuadamente. Y aquí nos empiezan a hablar de otro de los grandes cambios, que es que nos recomiendan el uso de un monitoreo EKG continuo, ¿sí? Vamos a necesitar un monitor cardíaco permanente en casos de reanimaciones avanzadas. Debemos tenerlo listo y preparado para poner los leads en caso de que el niño así lo requiera. En cuanto al proceso de intubación, no ha cambiado y digamos que siguen siendo las mismas indicaciones. Tenemos que seleccionar la hoja del laringoscopio, tomar con la mano izquierda el laringo, la luz, introducirlo hasta el fondo. Se identifican primero las estructuras del esófago y acordarse que la vía aérea del recién nacido es muy anterior y entre más prematuro es más anterior. Con esto, digamos que viéndolo en el plano en el que nosotros estamos intubando, quiere decir que está mucho más hacia arriba y probablemente necesitemos ayuda de maniobras de Selig para poder bajarla y poder intubar al bebé con mayor facilidad. Acuérdense siempre que probablemente no tengamos, y el libro menciona durante todo el libro, el capnógrafo, pero digamos que nosotros claramente tenemos fonendo y podemos hacer muchas cosas con un fonendoscopio. Para intubar se requiere, pues, obviamente trabajo en equipo, ¿no? Entonces, el asistente que hace durante el procedimiento de intubación, pues está pendiente de que preparar el laringoscopio, de que cuando lo pidan esté listo, de que el tubo esté el adecuado y que también esté listo. También estar pendiente como de todo su entorno y el entorno que está sucediendo alrededor de la persona que está intubando. Entonces siempre nos hablan de mantener comportamientos profesionales en cuanto a que no podemos desesperarnos. Tenemos que tratar de, en medio del estrés o como cada quien maneje su estrés, tratar de trabajar en equipo, de ser personas amables, decentes, de no gritar en sala de partos, porque eso lo único que hace es alterar al resto de las personas que están ahí en esa reanimación y probablemente entonces esto entorpezca como tal el proceso. Bueno, ya intubamos al recién nacido y vamos a mirar entonces qué vamos a hacer si el bebé no mejora, ¿no? Entonces ya lo intubamos, ya aseguramos la vía aérea, ya estamos seguros de que está intubado. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar estas compresiones torácicas? ¿Cuál es la indicación? Entonces, se inician si después de 30 segundos de ventilación con presión positiva, con expansión pulmonar adecuada, la frecuencia cardíaca es menor a 60. ¿Qué debemos hacer en este momento? Pedir ayuda, llamar a un tercer reanimador y ubicarnos en la cabecera de la lámpara de calor radiante junto con la persona que está suministrando ventilación a presión positiva. ¿Hasta cuándo? Hasta que la tercera persona pase el catéter umbilical. Esta posición de ambos en la cabecera de la lámpara de calor radiante permite que el abdomen quede disponible y pues el cordón umbilical para la persona que va a pasar el catéter. Nos hablan de pasar el catéter en simultánea, es decir, empezamos a dar masaje cardíaco y ya debemos llamar a la otra persona o si la persona está ahí,
deberíamos decirle que iniciara con el proceso de paso del catéter umbilical. Ustedes saben que cuando empezamos ventilación a presión positiva con compresiones torácicas, este ciclo cambia a 1 minuto. Al cambiar a 1 minuto, pues es mucho tiempo el que se puede invertir de buena manera pasando un catéter umbilical y no tomar la decisión al minuto de pasar el catéter porque creemos que en ese momento el bebé necesita medicamentos, ¿sí? Sigue siendo la misma relación de 3:1 en el tercio inferior del esternón y comprimiendo hasta 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. Cuando empezamos las compresiones debemos cambiar la FIO2 al 100% y una vez la frecuencia cardíaca sea mayor a 60, debemos suspender las compresiones y ajustar la FIO2 de acuerdo a las metas de saturación. La FIO2 ideal es dinámica y todavía continúa en investigación y la recomendación pues, que hace este libro es basada en opinión de expertos. Entonces vamos a hablar las compresiones y cómo las vamos a evaluar. Entonces, como les decía, el ciclo es de 1 minuto completo. Después de esto vamos a evaluar cómo está esta frecuencia cardíaca. Seguimos evaluando la frecuencia cardíaca en 6 segundos, los latidos que encontremos en 6 segundos y multiplicando por 10. Aquí obviamente la recomendación es que debemos tener un monitor de EKG. Cuando suspendemos las compresiones, cuando la frecuencia cardíaca es mayor a 60 latidos por minuto y continuamos con la ventilación y ajustamos pues la FIO2. ¿Qué hacer si no mejora la frecuencia cardíaca? Entonces, esto es nuevo también. Entonces, aquí hablamos de cardio. Entonces, la C, tenemos que mirar si el pecho se está moviendo. La A, de vía aérea. Entonces, mirar cómo está el proceso de intubación, si el niño está intubado o si empezamos con presiones, que no es lo ideal antes de intubarlo, pues deberíamos intubarlo. La R seguimos haciendo 3:1 con ciclos de 2 segundos. El diámetro de depresión o de profundidad, 1/3 del diámetro anterior-posterior y oxígeno, una FIO2 al 100%. Y siempre estar auscultando al bebé. Acuérdense que siempre pues en estas reanimaciones y más cuando son reanimaciones avanzadas, si no somos cautos, podemos tener también como complicaciones neumotórax y esto puede hacer que la frecuencia cardíaca pues claramente no suba. Entonces siempre vamos a hablar de las oportunidades de mejora, como les decía. Siempre vamos a hablar de anticiparnos y planificar, de pedir ayuda, identificar al líder, de comunicarnos eficazmente, de ser profesionales, que también debemos tratar de identificar en este momento y pues claramente a la luz de todas las reanimaciones que hacemos cuando miramos hacia atrás, preguntarnos y antes de entrar pues como tal a la reanimación, quién puede hacer las compresiones, esta persona va a estar disponible o es una persona que está lejos de la sala de reanimación, si hay monitor, digamos que eso es como un ejemplo de todas las cosas que deberíamos preguntarnos y cómo podríamos hacer equipos de mejoramiento basados en procesos tan simples como eso. Entonces, ¿qué tan seguido damos compresiones? Está la persona entrenada y disponible, está la persona entrenada en intubación, cuando damos compresiones, realmente el niño está intubado o estamos dando compresiones con máscara. Durante muchos años así lo hicimos hace mucho tiempo, pero la recomendación actual es que el bebé debería estar intubado previo al inicio de las compresiones. Entonces, creo que tenemos que tener a las personas entrenadas, disponibles cerca pues a la sala de reanimación para que todo esto se dé dentro de los tiempos que quisiéramos pues tener, ¿no? Entre más rápido podamos lograr que el bebé salga adelante, pues obviamente el pronóstico y las morbilidades y la mortalidad pues va a disminuir. Entonces el bebé no mejora, estamos haciendo todo adecuadamente, digamos que ya tenemos nuestra lista de chequeo, de que lo intubamos, de que las compresiones están bien, le hemos ofrecido lo mejor, pues realmente el bebé después de 1 minuto de hacer esto no mejora y su frecuencia cardíaca sigue siendo menor a 60. Entonces está indicado el uso de medicamentos. ¿Cuáles medicamentos usamos? Adrenalina y solución salina. Entonces, la dosis de adrenalina inicial sugerida intravenosa o intraósea es 0.2 cc por kilo. Antes empezábamos, y esto es otro cambio del libro,
Empezamos con 0.1 cc por kilo, la dosis sería de 0.1 a 0.3. Aquí nos habla que la dosis inicial realmente debería ser de 0.2 cc por kilo. Y otro cambio es que el fármaco, cuando lo administramos, debe ir seguido de un lavado de 3 cc de solución salina. Previamente nos recomendaban lavados con 1 cc de solución salina. En este momento están indicando 3 cc de solución salina, independiente de la edad gestacional o del peso del bebé. Los expansores de volumen se usan en bebés que pensamos, obviamente, que tienen un componente hipovolémico. En recién nacidos prematuros con menos de 32 semanas, los bolos de volumen deben ser de 10 cc por kilo. Tenemos que ser un poco cautos como tal con nuestro paso de bolos. Los bolos realmente no son en push para los recién nacidos, sino son bolos que se deben pasar en 5 minutos aproximadamente, porque la matriz germinal es muy y a los cambios de volumen. Entonces, en los bebés, entre más pequeños son, más probabilidades hay de que sangre, pues, la matriz germinal. Bueno, entonces ya llegamos a los expansores, ya administramos nuestra dosis de adrenalina, ya hemos hecho una reanimación, digamos que entre los parámetros de nuestros procesos adecuada, hemos estado preguntándonos si hay algo que pueda estar fallando y el bebé no mejora, entonces siempre debemos hacernos todas estas preguntas, mirar si el pecho se mueve con cada respiración, si la vía aérea sigue asegurada con el tubo, si estamos coordinando bien las compresiones con la ventilación, si la profundidad de las compresiones está adecuada. Le administramos oxígeno al 100% a través del dispositivo o no hemos subido la FiO2, está correcta la dosis de adrenalina, el catéter umbilical está bien o se salió, en caso de que usemos una intraósea, que pues, digamos en nuestro caso es algo muy raro que lo hagamos porque siempre vamos a tener como primer acceso el ónfalo, bueno, pues mirar si se ha desplazado o si hay un neumotórax. Cuando nosotros hacemos toda esta lista de chequeo, nos preguntamos dentro del equipo si todo lo que la respuesta a esto es, estamos haciendo todo bien, todo está bien y el bebé no mejora, entonces ¿por cuánto tiempo deberíamos continuar? Un periodo de tiempo razonable en este momento y con la nueva recomendación para considerar el cese de los esfuerzos de reanimación es alrededor de 20 minutos después del nacimiento. Claramente, esta decisión de continuar o suspender debe ser individualizada según los factores contextuales y del paciente. Antes nos hablaban de 10 minutos, ahora el tiempo de reanimación incluso se puede prolongar hasta 20 minutos de acuerdo a la respuesta del paciente. Es decir, si el paciente comienza a responder en el minuto 9.5, pues probablemente yo pueda seguir y quiera seguir insistiendo en que el bebé salga adelante. Como les decía, una cosa es lo que está en el flujograma, una cosa son los tiempos que uno quisiera que pasaran, pero a veces por circunstancias adversas los tiempos se comienzan a prolongar y probablemente el niño no estaba intubado a los 2 minutos, sino se intubó a los 3, entonces ahí se empiezan a correr los tiempos y entonces empezamos a ver que la reanimación completa probablemente no dure los 10 minutos de la reanimación perfecta, sino dure un poco más. Entonces, en este orden de ideas, uno podría tener una reanimación un poco más prolongada y también a la luz de que tenemos hipotermia para neuroprotección y estos bebés, pues claramente con procesos de asfixia, pueden llegar a ser candidatos a hipotermia cerebral activa y de esta forma, pues, favorecer, digamos, como tal su neurodesarrollo a largo plazo. Entonces, en cuanto al prematur, siguen haciendo énfasis en los objetivos de saturación de oxígeno. También nos hablan de administración de surfactante en sala de partos. Entonces, la idea es administrárselo a aquellos bebés que fallan a la prueba de CPAP. En algunos casos es posible administrar surfactante a través de un tubo delgado mientras el bebé permanece en CPAP, entonces cada vez estamos también más llamados a entrenarnos en técnicas mínimamente invasivas de administración de surfactante como LISA o MIST. La idea es cada vez ser menos invasivos, usar cada vez más ventilaciones no invasivas, CPAP y MV nasal. En aquellos casos que los niños estén intubados, pues usar técnicas de INSURE, que es intubar, surfactante, extubar, y tratar de tenerlos ventilados el menor tiempo posible. En cuanto a los cuidados por reanimación,
pues obviamente un niño que ha sido llevado a una reanimación avanzada, pues habla de que este bebé va a tener una serie de complicaciones. Acordarnos pues como tal que tenemos, como les decía, hipotermia cerebral también. Y habla bastante también de la posibilidad de llevar a estos bebés a hipotermia, ¿no? Para neuroprotección. Entonces, estos bebés debemos evaluarlos en los diferentes sistemas. En esta tabla básicamente nos habla de todos los sistemas y las cosas que podrían pasar como tal después de una reanimación. Recuerden que todos esos niños que pensamos que se han asfixiado y que son candidatos a hipotermia activa o que pensamos que pueden ser candidatos, la lámpara de calor radiante se apaga después de que el bebé está estable. Es decir, no en la mitad de la reanimación, no cuando estoy dando masaje, digo, yo creo que ese niño se asfixió, vamos a apagar la lámpara, no, los niños se reaniman y se llevan una transición a la vía extrauterina con un mecanismo de termorregulación, ¿sí? La lámpara se apaga después de que el bebé está estable y pues tenemos que después de esto monitorear pues claramente signos de disfunción en cualquiera de los órganos que puedan haber estado comprometidos por la hipoxia. Entonces, en esta tabla realmente resume básicamente pues todo lo que puede pasar después de una reanimación avanzada a nivel de cada uno de los sistemas vitales de los bebés. En cuanto a las consideraciones especiales, se incluyen dos nuevas situaciones a considerar: cómo manejar a un recién nacido con mielomeningocele y cómo tratar a un recién nacido con un defecto de la pared abdominal. Entonces, dos puntos claves: evitar colocar al recién nacido con mielomeningocele en su espalda, colocar al recién nacido acostado de lado sobre su estómago o en una rosquilla hecha con toallas o espuma sin látex. Importante manejarlos con guantes sin látex. Y en los bebés con gastrosquisis u onfalocele, entonces hablaban del cubrimiento del defecto, ¿no es cierto?, con una bolsa de plástico transparente estéril y asegurar esta bolsa sobre el pecho del bebé. Y también colocar al bebé del lado derecho para optimizar la perfusión intestinal. Entonces, ¿qué cuidados se requieren para un recién nacido con mielomeningocele? Entonces, claramente proteger el saco y el tejido neural del trauma. Entonces, también tenemos que estar atentos a que estos bebés, pues como pueden tener hidrocefalia, pueden tener defectos también del tronco encefálico y del cerebelo, por los Arnold-Chiari. Eso puede causar apnea, entonces de pronto probablemente nos tengamos que ver abocados a una reanimación avanzada en estos bebés. Entonces, ¿qué debemos hacer? Para recibirlos, preparar una dona con toalla o una espuma para colocar al recién nacido en supino, con el fin de que el defecto pues quede en ese agujero y no quede en contacto directo con la sábana de la lámpara de calor radiante. Usar elementos sin látex por el riesgo de la alergia. Posterior a estabilizar esta vía aérea, tratar de ubicar al recién nacido boca abajo o lateral. Obviamente evitar frotar o secar el defecto en los pasos iniciales del cuidado del recién nacido. Cubrir el defecto con una envoltura de plástico sin látex. Puede poner si quiere una gasa húmeda adherente a la lesión y tener pues cuidado en los que están íntegros para no romper el saco. Y en los niños con defecto de la pared abdominal, como hablamos de los niños con gastrosquisis y onfalocele, pues lo más importante es proteger el intestino y los órganos abdominales del trauma. Entonces, para la gastrosquisis, la idea es decirle al ginecólogo, y eso también habla de la comunicación importante, no solo a nivel interno, sino con los obstetras, que corte el cordón umbilical con al menos 10 a 20 centímetros de longitud, dado que este también se puede usar y lo usan los cirujanos para la reparación quirúrgica. Los niños con el intestino expuesto deben ser cubiertos este intestino con una bolsa estéril de plástico, posicionarlo en decúbito lateral derecho para mejorar la perfusión, evitar la ventilación prolongada con máscara para evitar la distensión abdominal e intubar en caso de ser necesario. Colocar la sonda orogástrica para disminuir y evitar la distensión del intestino y pues obviamente cuidar la temperatura y los líquidos y el aporte hídrico porque pues van a tener más pérdidas insensibles por la exposición de las asas. En el onfalocele, igual no cortar demasiado el cordón umbilical. Si tiene el onfalocele roto, entonces cubrir con una bolsa estéril de plástico, posicionarlo de cúbito lateral derecho para mejorar la perfusión. Algunos nenes pueden requerir asistencia respiratoria, incluida la presión positiva. Deberíamos colocar una sonda orogástrica y pues mirar a ver cómo vamos a hacer en este tema para poder utilizar el catéter venoso umbilical, porque pues en este caso no se podría como acceso vascular de emergencia,
y entonces en este caso específico nos tocaría usar un intraóseo. El capítulo 11 nos habla de ética y cuidados al final de la vida. En cuanto a también tener una conversación con los padres respecto a qué esperamos, qué expectativas tienen en el nacimiento de un bebé con anomalías congénitas severas o un bebé en el límite de la viabilidad. Entonces nos habla de anticiparnos, hacer un asesoramiento prenatal, considerar las decisiones éticas difíciles, desarrollar pues como estos protocolos para acompañar a los bebés que están muriendo y apoyar a la familia pues que sufre con este proceso, tener elementos adecuados de comunicación, ¿no es cierto? Hablar claro con los padres, usar toda la información disponible en cuanto a las estadísticas o lo que tengamos a nivel interno de cada institución, de cómo nos va con estos bebés, si tenemos un registro y la posibilidad de tener estos registros como tal, sería lo mejor para poder saber hasta qué punto vamos a llegar o cuál es para cada institución como tal el límite en el cual vamos a empezar a reanimar o no. Pedir ayuda si es necesario, siempre ofrecer la posibilidad de un manejo multidisciplinario, mantener una conducta profesional, digamos que mantener nuestras discusiones desde el punto de vista ético a otro nivel en cuanto a que no sea en presencia de los padres y pues también entender las expectativas culturales y religiosas de cada una de estas familias en torno pues a la muerte de un bebé y cómo se desenvuelve eso también desde el punto de vista de sus creencias religiosas, ¿no? Entonces, esta parte estamos trabajando nosotros ampliamente y fuertemente en esto. Digamos que toda la parte de la preparación y la anticipación viene desde la consulta prenatal y desde que sabemos que van a hacer este bebé en el hospital y desde que lo podamos charlar y podamos esperar y saber qué vamos a esperar y podernos preparar para eso. Y nuevamente, pues vamos a hablar de calidad. Entonces, ¿qué mejora la calidad en la atención? Entonces, o en estos bebés, existe una información de los pronósticos de estos bebés extremadamente prematuros o con anomalias congénitas graves para poder brindar un asesoramiento prenatal. Tenemos un paquete de información para el personal con instrucciones para ayudar a la familia, crear recuerdos, preparar el cuerpo del bebé en caso de que fallezca. Tenemos la forma de ayudarlos en los procesos de duelo, tenemos la forma de apoyarlos desde el punto de vista religioso. En Estados Unidos, pues obviamente hablan mucho del tema de las leyes respecto a si reanimar o no, entonces también hablan pues, de la parte legal y de si es posible tener un abogado disponible para consultar pues respecto a las decisiones en cuanto que eventualmente los padres tengan un deseo y los médicos vean a la luz de las probabilidades del bebé que la conducta podría ser otra. La unidad ofrece educación y programas para apoyar al personal que brinda cuidados paliativos al final de la vida y al duelo. Se reúne el equipo para discutir cómo va a cuidar a los bebés en los límites de la viabilidad, para ser coherentes en lo que estamos decidiendo y cómo comunicamos estos planes de atención individual a cada uno de las personas antes de que el bebé nazca, ¿no es cierto? Que es lo ideal, no tener la discusión en la lámpara de calor radiante en el cual un profesional esté de acuerdo en iniciar unas maniobras de reanimación o continuarlas y el otro profesional esté en desacuerdo con esta conducta. Y el mejoramiento, entonces, ¿cómo mejoramos? Pues cada vez más tenemos que definir qué es lo que nos vamos a enfrentar o a qué situación nos vamos a enfrentar. Siempre vamos a tener que asignar roles, determinar la posición de cada miembro en la reanimación e idealmente, si ustedes ven en esta gráfica que nos muestra el libro, son 5 personas involucradas en la reanimación y en algunas ocasiones 6. El líder es una persona que está externa a la reanimación, está el de la vía aérea, la parte circulatoria y la persona que nos va a ayudar con el catéter. Y también cada vez más vamos a estar abocados a llevar registros, pues ya sea en línea o registros de nuestras reanimaciones para mejorar y hacer estas charlas posteriores a la reanimación para lograr mejorar todos estos procesos. En resumen, ¿qué ha cambiado? Entonces la pregunta de el cordón umbilical, ¿no es cierto? Que vino a reemplazar la pregunta de cuántos bebés son.
Los pasos iniciales se ordenaron, pues más, se reordenaron, más para, como dicen, reflejar lo que hacemos en la práctica. Entonces los secamos, calor, los secamos, los estimulamos, los posicionamos y los succionamos si es necesario. Y nos hablan del monitoreo con EKG. Cuando una vía aérea alternativa pues es necesaria, eso es lo que deberíamos hacer. La dosis de la adrenalina, que va a estar la dosis inicial a 0.2 cc por kilo, ¿no es cierto? Y no a 0.1 inicial. Y la dosis cuando tenemos el tubo orotraqueal, la dosis inicial ya no va a ser 0.5, sino va a ser 1 cc por kilo. Todas estas lavadas con 3 centímetros de solución salina normal, independiente de la edad gestacional y el peso, ¿sí? ¿Cuánto vamos a tener de tiempo para estas maniobras de reanimación? Entonces va con bio de 10 minutos a 20 minutos con decisiones individualizadas a la luz pues, de los factores de riesgo de cada paciente y de lo que pues hayamos visto que ha pasado durante la reanimación. Entonces la anticipación, el trabajo en equipo y el mejoramiento continuo es como la tríada sobre la cual tenemos que avanzar. Bienvenidos todos a trabajar para mejorar nuestros procesos de reanimación y para hacer pues que todo sea más favorable para nuestros bebés. Con esto termino. No sé si tengan alguna pregunta en este momento. No, doctora, muchas gracias. Qué pena, doctora Yaris. Doctora Coca, ¿cómo está? Buenas noches. Mil gracias por su tiempo, por su espacio. Yo tengo una pregunta. Tengo presente que la prolongación del tiempo terapéutico a 20 minutos está relacionada con la capacidad que tienen pues, con todo el detalle, pues, de la hipotermia terapéutica. ¿Eso se mantiene igual en aquellos lugares en los que no es posible iniciarla? Porque, pues, digamos, nosotros en San Ignacio tenemos la máquina ahí, pero, pues, hay lugares de Bogotá que no tienen la máquina ahí también. Tienes que tener en cuenta que dentro del lineamiento, o bueno, las indicaciones de la Secretaría de Salud y dentro de la guía del Ministerio de Protección Social del 2013 ya, la hipotermia es el manejo que hay en la actualidad, que se ha visto que disminuye la mortalidad de los niños asfixiados, ¿no es cierto? Moderados a severos. Entonces, como tal, es una indicación cuando tú piensas que un bebé se asfixió de remisión, ¿sí? Dentro de la red distrital para manejo con hipotermia. Es decir, si tú no tienes la máquina en tu institución, eso no te exonera de no hacer un proceso de remisión para lograr el acceso a una máquina dentro de la red distrital de hipotermia, ¿sí? Entonces, si tú consideras que puedes llevar al niño y puedes sacarlo adelante y está dentro de esos tiempos y tú consideras que se asfixió, claramente es un bebé que debe entrar en hipotermia pasiva, es decir, debes apagar la incubadora, debes mantener al bebé en un constante vigilancia de su temperatura rectal, tratando de lograr metas entre 34 y que no suba hasta 36,5, o sea, idealmente entre 34 y 35 grados, y es empezar un proceso de remisión prioritario a un centro que tenga equipo de hipotermia. Esto lo desconocen muchas personas, hay muchas personas que se quedan con estos bebés en sus unidades, pero claramente ya está escrito y no es una opción no intentar remitirlos. No sé si... Sí, ok. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Creo que no, doctora. Mil gracias por su tiempo. Ok, bueno, muchísimas gracias a ustedes también por su tiempo y bueno, creo que la idea sí es que podamos pues todos como entrar en la misma dinámica de mejorar, ¿no? Y entender la importancia pues de esto para el pronóstico y la mortalidad neonatal. ¿Mm? Muchas gracias y pues buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante, muchas gracias.